Buenos días, Dios me los bendiga. Ay, hermanos, perdón por entrar un poquitito tarde. Siempre hay unos contratiempos a última hora y pensando que por el viento que había, íbamos a tener algún contratiempo, pero aquí estamos, hermano. Dios me los bendiga. Le saluda a su hermana Verónica Orellana en este día y deseo de que todos se puedan conectar. No sé quiénes estarán. Ay, Dios mío, solo probando el sonido. A ver, ya estamos bien. Y diciéndoles bienvenidos a todos, que se puedan unir en esta mañana preciosa. Tenemos un tema muy precioso. Que el Señor me lo bendiga. Ay, le Dios te bendiga en esta mañana. Buenos días por aquí, por este lado de California. Y le damos la honra y la gloria al Señor por tenernos aquí conectados y diciéndole al Dios de la gloria que sea con nosotros en esta mañana. Ay, bueno, 22. Estaba con un versículo, ahí está, había mandado, pero bueno, aquí estamos bendiciendo a cada uno con ustedes este tema. Para los que no me conocen en este día, hermanos, soy Verónica Orellana. Buenas tardes, Sony, hasta Chicago. Dios me los bendiga en esta mañana. En esta mañana, aquí con mucho viento, se nos fue la hermana Miriam. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana, Dios me la bendiga en esta mañana. Quiero apagar esta lucecita y no sé ni cómo se apaga. Ahí está. Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas en esta mañana. Hoy tenemos el tema, los que siguen al Cordero. El jueves pasado terminamos. Buenas tardes, mi hermana Normita, hasta El Salvador. Dios me la bendiga. Melington Domínguez, Dios te bendiga. Creo que hasta Panamá. Hoy tenemos un tema muy precioso, hermano. Hermana Silvia, gracias por sus oraciones, gracias por tu oración, gracias en este día por podernos conectar en el nombre del Señor. Aquí estamos, y los que siguen al Cordero. ¿Se acuerdan que el jueves pasado mencionábamos que yo decía, no, es que estoy segura que es el tema del Cordero desde Panamá? Gloria a Dios, saludes allá a la pastora Isis, orando por ella, por su bienestar. Para los que no me conocen, hermanos, soy la hermana Verónica Orellana, aquí desde California les saludo. Tenemos el cambio de horas, pero el Señor nos permite estar aquí a pesar de que hay mucho viento, pero le damos la gloria y la honra al Señor en esta mañana. Y el tema de los que siguen al Cordero sale de Apocalipsis 14:4. Bendiciones, cielo. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios de la gloria, en este día, Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Padre, nos pondremos a tus pies, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, abriéndonos, Padre, el entendimiento, Señor, pudiendo contemplar tu palabra, Señor, que nos habla a cada uno de nosotros, Señor, que esta semilla, Padre, que estoy a punto de compartir, Padre Santo, puedan haber corazones dispuestos para oír tu palabra, Señor. Háblanos hoy, Señor, el propósito, Padre, de este tema, el propósito de este ministerio, el propósito de esta página, es para que tú nos hables, Padre. En tus santas manos, Señor del cielo, yo pongo esta palabra y a cada uno del que se ha conectado y del que se conectará. Y en tus santas manos, Señor del cielo, me pongo yo. Úsame, Señor, soy un instrumento en tus manos. Yo abriré mi boca, Señor, y llénala tú. En Cristo Jesús de la gloria. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Este tema, gracias, amada. Sí,
orando por la pastora. Este tema, ay, dejé un poquito mal esto, pero bueno, aquí me voy a acomodar un poquito. Aquí vamos. Hoy en día en las redes sociales, hermanos, o muchos escuchan. De hecho, esta página, y quiero agradecerles a todos los seguidores de esta página, que cada día es uno más, o dos más, o tres más, y le doy gloria y honra al Señor, hermanos. Hoy se trata acerca de seguir. Por las redes sociales vemos personas o los artistas que tienen millones y millones de seguidores, ¿verdad? Y siguen páginas. A mí me gusta seguir las páginas de los pastores o ministerios, hermanos. Sí, soy una seguidora también de todos aquellos que proclaman el nombre del Señor. Y asimismo, en el tiempo del Señor, al comenzar su ministerio, fue una de las palabras que le dijo aciertos. De hecho, buscaba y solo pude encontrar unos que otros versos donde se lo dice a los hijos de Zebedeo, a dos hermanos también que estaban pescando. Los 4 eran pescadores. A los 4 ellos les dice, sígueme. Dios te bendiga, Mari. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Pero en Lucas, pensé que había puesto el de Mateo, porque Mateo habla de sí mismo. En Lucas 5:27 dice esto, la palabra de Dios. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. A aquel Mateo, hermanos, obediente. Hay en la otra porción bíblica de Mateo dice que se levantó, dejó todo y se fue. Se trata de seguir al Cordero, ¿no? Y muchas veces nosotros, hoy en día, podemos ver lo que la palabra nos explica acerca de este tema. Quiero volver a leer Apocalipsis 14:4, que ya lo apuntó mi amiga ahí por ahí, porque dice cosas bien interesantes. Y tengo otra versión donde nos explica un poquito esto. Dice así, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Cuando vemos esa expresión podemos creer muchas cosas según nuestro marco de referencia, ¿no? Dice, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto muestra lo que eran ellos, eran las primicias para él y para el Cordero. Y lo que significa, dice, y en el verso 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No se encontró mentira en los labios de él. De ellos, pues eran intachables, dice otra versión. Investigando este verso, hermanos, me llevó a Sofonías 3, 12 y 13. Miren lo que encerraba este verso de Apocalipsis 14:4. El Señor dijo en Sofonías 3, 12, 13, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Solo me vino a la mente cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, pero se refería a los pobres de espíritu. Dice, el cual confiará en el nombre de Jehová. Un pueblo humilde y pobre, en el cual su confianza iba a estar en Jehová. Mira el verso 13, no hay nadie más, solo en Jehová. Mira el verso 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Ese verso, cuando se hace referencia a Apocalipsis 14:14, directamente lo lleva a Sofonías 3, 12 y 13. El remanente de Israel, ese es al que el Señor se refería. Es que lo que se refiere, hermanos, es que serán sin mancha, pero sin embargo el contraste de lo que a veces encontramos como definición, lo que siguen,
¿Qué es lo que realmente? Bendiciones, mi hermana Brenda. Dios me la bendiga, sierva. Gracias por conectarse. ¿Qué es lo que sigue el hombre, hermano? Fíjese que la palabra de Dios nos muestra ciertos versos, los cuales escogí. Jonás 2:8. En Jonás 2:8, permítame un momentito. Escribió así: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mire que hay personas que siguen vanidades ilusorias y a veces uno los ve, hermanos, y no puede ni referirse a ellos qué es lo que siguen, pero son vanidades ilusorias, dice la palabra del Señor. Y esos que siguen esas vanidades ilusorias han abandonado la misericordia. Mire qué impresionantes versos. Y sabe que la versión Dios habla hoy, ese mismo verso 2:8, lo dice así: los que siguen a los ídolos dejan de serte leales. Esa versión me impactó. Me impactó que nosotros siguen vanidades ilusorias. Y el otro lo tradujo: los que siguen a los ídolos. Bienvenida mi hermana Tolita, hasta Mexicali, Dios me la bendiga. Los que siguen a los ídolos dejan de ser leales. En la otra dice: abandonan su misericordia. Estos son ejemplos, hermanos, de lo que la Biblia dice a forma de seguir. Mira Isaías 56:11. Hermano, yo nada más le estoy trayendo lo que la palabra de Dios dice, porque este verso que estoy a punto de leer está bien fuerte. Isaías 56:11. Dice: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Siguen sus propios caminos, hermano. Dios te bendiga, hermana Judith, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Mi punto es: ¿a qué seguimos? Hay quienes siguen a sus propios caminos. Aquí, pues, ¿verdad? El Señor puso ejemplo a los pastores, pero cada uno de nosotros, hermanos, faltamos. Seguimos nuestros propios caminos sin importar a quién realmente debemos de seguir. No quiero leer la versión Dios habla hoy porque está bien fuerte. Pero mire qué hermoso. Olvidemos ese de Isaías que está un poquito así, ¿verdad? Para sacudir. Pero mire Romanos 4:12. Romanos 4:12. Dice así: y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Seguir las pisadas de la fe, hermano. A mí ese realmente me tocó. Y yo dije: oh Señor, yo quiero ser una de esas que sigan las pisadas de la fe. Y por supuesto, el que tenía que mencionar acerca de los que estaban alrededor de él, el mensaje que el Señor Jesús traía en Juan 10, es bien impactante. Y en Juan 10:4 dice así: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. O sea que cada oveja, hermano, en el mundo entero, con los hermanos que no conozcamos, si son ovejas, van a seguir al Señor Jesús aquí. Y dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. No solo, hermano, es aquel que oye la voz de Dios, sino que Él te conoce. Mire qué hermoso. Y luego nosotros le seguimos. Qué precioso. Pero advirtió el Señor en Juan 10:5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ese es un tema que a mí me derrite también, porque el propósito de este ministerio llamarse Dios habla hoy es porque realmente nosotros como ovejas necesitamos oír, hermanos, la voz del Señor. Y dice el verso 6, cuando el Señor les dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Miren lo que dice el verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
es el ejemplo exacto, hermanos, para este tema. Ellos no entendieron. Y yo me ponía a pensar que muchos, es por eso que ustedes me han oído escuchar que a veces yo digo, Señor, yo quiero entender tu lenguaje. Quiero saber, Señor, realmente lo que me estás diciendo. Y yo sé que cada verso a mí me va a hablar de una forma y a usted le va a hablar de otra forma, porque así es el Señor. Esa intimidad con usted es diferente a la intimidad que el Señor tiene conmigo. Pero el punto es, hermano, que nosotros no seamos como los que estaban allí oyéndole, como esos fariseos que lo cuestionaban de todo. Porque el Señor dice, les dijo esta alegoría a propósito, porque ellos no entendían lo que les decía. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, aún con la palabra de Dios. Y digo, Señor, ¿y aquí qué quieres decir? Yo a veces me voy a otras versiones porque mi entendimiento es limitado, hermanos. Y yo quiero entender el mensaje, como ese que le busqué de la versión Dios habla hoy, donde dice de los que siguen vanidades ilusorias, y la otra versión nos dice los que siguen a los ídolos. Dejan de ser leales. Tremenda la palabra del Señor. Pero lo más triste de este mundo, hermanos, que muchos pastores, muchos hermanos, muchos maestros están predicando en el día de hoy, y muchas personas oyen el mensaje y se quedan igual como estos. No pueden entender el mensaje de Dios. No pueden entender el significado de seguir a Jesús. Aquellos que habla Apocalipsis es que no se contaminaron con mujeres. Y cuando busqué otra versión donde dice que no se contaminaron con ideas, que no se contaminaron con algo que, esto pues me lo enseñó personas. Yo conozco, hermanos, de ciertas sectas que tienen un personaje humano y que a ellos siguen. Y cuando el Señor dice no se contaminaron con mujeres, es porque la fornicación inicialmente era el hombre fornicaba y la mujer fornicaba, o la mujer, ¿verdad? Era con el hombre y la mujer, y por eso dice con mujeres. Y como está hablando de seguidores, de hombres, no se contaminaron con las mujeres, pues son vírgenes, dice. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando el Señor Jesús comenzaba su ministerio, Juan el Bautista reconoció el mensaje, o es el primero que le llama al Señor Jesús, así, en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas veces nosotros, hermanos, hemos oído esas expresiones. Muchas veces quizás lo oímos y lo dejamos salir por el otro oído porque no estamos conscientes de lo pecaminoso que somos como humanos, porque no estamos conscientes del pecado en sí. Pablo, que fue tan duro en sus escritos, menciona el pecado por pecado. No recuerdo la otra vez cuántos eran 17 lo que él menciona, y todavía hay cosas tales como estas se encuentran en Romanos 1. Y es impresionante, hermanos, cuando nosotros vemos la lista y nosotros vamos y decimos, ok, identifiquémonos con alguno de estos. En una parte de la Biblia él dijo, algunos de ustedes o algunos de nosotros éramos esto, pero ahora somos nuevas criaturas, y como nuevas criaturas tenemos un propósito eterno. Juan el Bautista reconoció ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo lo dijo una vez, sino que se fue a Juan 35 al 36. Esa porción bíblica yo no la puse toda entera, pero después que la leí, Juan 1, me di cuenta, hermanos, que había algo bien importante
que uno tenía que decir. Juan 1, yo puse del 35 al 36, pero me llamó la atención desde el 30, que dice así, mire, dice: este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No solo le llamó Cordero de Dios, pero también le llamó el Hijo de Dios. Y ahí es donde dice el verso 35 y 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y miraba a Jesús que andaba por allí y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y dice que le siguieron esos 2 discípulos. Hermano, Juan no se molestó porque lo dejaran a él y siguieran a Jesús, porque el propósito de cada vida de nosotros es seguir a Jesús. Ellos lo entendieron, que era el Cordero de Dios. Aquí en la tierra, el único que quita el pecado. ¿Por qué menciono estos versos, hermanos, cuando estoy los que siguen a Jesús? Porque para seguir a Jesús hay que ser como aquellos que le siguen, sin contaminación. Hay que limpiar, hay que ser como los que le siguen, que por donde quiera que él va, hay que ir uno. Hay que ser, hermanos, limpios en la sangre del Cordero. Por eso menciono que Jesús es el único que quita el pecado. No ninguno, hermanos, que quieran presentarle a usted que por este libro, que porque escribió, que porque que dijo, o porque así me enseñaron mis padres, mis antigüedades. No, hermano. El único que quita el pecado es Jesús. Y a él se le llamó el Cordero. Pero ¿qué más? ¿Qué más harán? Porque aquí estamos viendo los que siguen al Cordero de Dios. De la capítulo 14:4. ¿Qué más harán los que siguen al Cordero de Dios? En Apocalipsis 15:3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El Cordero tiene un cántico, hermanos, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El Cordero tiene un cántico que todo el que lo sigue lo cantará. Por eso siento que en aquel día yo voy a tener buena voz. Pero ¿qué más tiene? ¿Qué más es el Cordero, hermano? Él dijo: el que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis 17:14, Juan lo dijo así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Nadie puede vencer al Cordero, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, los que le siguen, aquellos hermanos que le siguen, son llamados y elegidos y fieles. Dice, esos son los que siguen al Cordero. Los que siguen al Cordero son llamados, elegidos y fieles. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay en el Cordero, hermano? ¿Por qué era importante para Juan presentar al Cordero de Dios? Él estaba presentando al Cordero de Dios en la tierra, pero realmente el Cordero de Dios, aquel se estaba alabando y exaltando, es al Cordero de los cielos, al que es Rey de reyes y Señor de señores. Miren Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, dijo Juan, bienaventurados los que son llamados, hablando de los que son llamados, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pero, hermano, te has puesto a preguntar, examinándote tú, porque la palabra dice que nos examinemos los unos a los otros, pero también nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Te has preguntado, hermano o hermana, si realmente tú serás llamada a la cena de la boda del Cordero? Porque hay una cena de la boda del Cordero.
¿Qué más tiene el Cordero de Dios? ¿Qué más es Él? Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella templo. No vio en ella templo, todos los que vamos a los templos, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. También el Cordero de Dios, cuando quita el pecado del mundo, también se convierte en el templo. ¿Qué más es el Cordero de Dios, hermanos? Son cosas que nosotros como cristianos debemos de saber. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Se va a ir el sol y la luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Sabemos que la gloria de Dios es Cristo mismo, y el Cordero es su lumbrera. El Cordero, aparte de quitar, aparte que tenemos que seguir, tenemos que saber que Él es la lumbrera del mundo futuro, hermano, porque este es un futuro que Juan nos presentó para que nosotros lo sepamos. Todo aquel, imagínense, yo me pregunté, decía, todas las veces que lo leí Apocalipsis, todas las veces que no entendí lo que el Señor me estaba diciendo, hermano, todas las veces que me conformé a estar quieta, a no hablar de Jesús, porque ¿qué dirán? Especialmente la religión donde yo vengo, no, las mujeres tienen que estar calladas. Y yo dije un día, bueno, Señor, pero, ¿y cuando dé cuenta? Obedeciste a los hombres, obedeciste a Dios. Voy a obedecer a Dios, hermano, porque la verdad que muchas veces, como dice un versículo también, no sé si fue Pablo o si fue Pedro, que dijeron, yo sé que estas cosas ya se las dije, decían, pero no me voy a cansar de repetírselas, porque nosotros somos con una mente bien olvidadiza, hermano, realmente olvidamos lo que el Señor nos está diciendo, y lo que nos quiere hacer ver en este día es que hay un Cordero que dio su vida, que quita el pecado del mundo, pero que también está allá, esperando en la vida eterna, y está esperando, hermanos, aquellas primicias, está esperando aquellos que van a seguirle a donde quiera que Él vaya. Aparte de ser la lumbrera, aparte de ser el templo, ¿qué más es el Cordero? Dice Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y su Cordero. ¿No fue lo que le dijo el Señor así? Bienvenida mi hermana Anabel. ¿No fue lo que el Señor le dijo? Que el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque también Él es el agua de la vida, resplandeciente como cristal. Y muchas veces a nosotros, hermanos, que de nosotros tiene que vertir esta agua. El Señor no se confundió al decir sígueme. Ahora, ¿verdad? Hay muchos que digan síganme. De hecho, el otro día me aparecieron a mí, iglesias que decía, pues estas te están siguiendo, síguelas a ellas. Y yo dije sí, porque a veces, hermano, cuando llega cierto dolor que uno no puede dormir o cierta situación, a mí me gusta poner enseñanzas, predicadores, y a veces, muchas veces, así me duermo escuchándolo, y cuando no, me dormí a la mitad, la vuelvo a poner para terminar de oír la palabra de Dios, porque ese es el agua de vida que nos limpia. Aquí está. Ay, no los puse antes, pero puse aquí. Cuando el Señor comenzaba el ministerio decía, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Juan 1:43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Solo encontré, hermanos, a poquitos que les dijo, sígueme. No a todos. Esto está en Juan. En Juan 21:22 dice, le dijo a Pedro, hablando con Pedro, cuando le dice ven, dice Jesús le dijo, si quiero, porque dice Pedro, bueno, ¿y este qué? Porque el Señor le dijo, ven, sígueme, pero ¿se acuerdan de Juan? Juan no esperó que le dijera, sígueme, él se levantó y se fue detrás. Y él le dijo, y Pedro le dice, bueno, ¿y este qué? ¿Por qué no viene siguiendo? Y él le dijo, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Sígueme tú. Pero hermano, realmente eres un seguidor de Cristo. Realmente te has examinado si tú estás siguiendo a ese Cristo de la gloria. Porque muchas veces estamos nosotros así. Se lo digo porque yo estaba.
Mateo 19, 21. Y recuerdo, hermanos, que cuando nació ese don del Señor en mí, fue cuando un predicador, ¿cómo se llamaba él? Me olvidó el nombre, pero un nombre raro, que también está en la Biblia, pero Mateo 19, 21. Él predicó en esto y dijo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Primero tenía que deshacerse de sus propiedades. Dice que el Señor Jesús en otra versión, en otro evangelio dice que él lo amó, porque él tenía muchas posesiones y se dio cuenta el Señor que no es lo malo no es tener riqueza, lo malo es amar a la riqueza. Entonces el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, porque le dijo, todos los mandamientos he cumplido. Pero le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Él sabía el punto que le estaba tocando en su corazón. Yo recuerdo que ese pastor, esa vez, era un pastor invitado, predicaba. Jasón, se llamaba Jasón. Y él dijo, ¿verdad? Yo estaba oyendo, decía, miren hermanos, uno necesita servir al Señor, y verdad, y yo siempre en mi mente, ¿cómo yo te voy a servir, Señor, si, verdad, sin apoyo espiritual, Señor, en la casa, tengo que esperar a que se convierta, que la otra crea, y así me puse yo en mi mente en lo que él predicaba. Y entonces, al final del mensaje, todavía lo recuerdo, hermano, dijo, si el Señor te ha hablado en esta noche, y tú estás pensando que estás esperando que aquel se convierta, que el otro se convierta, yo dije, eso es para mí, pero yo me quedé todavía sentada y calladita, y se paró un varón a mano izquierda, bien me acuerdo, no me acuerdo ni quién era el hermano, pero se paró él y dijo, hermano, esa palabra era para mí. Y dijo, porque yo esperando que mi esposa crea que, ¿verdad? Y dijo, pero es inminente que ahorita nosotros seamos seguidores de Cristo y que hablemos de la palabra de Dios. Y cuando él terminó de hablar, yo le dije, también a mí me habló en esa parte, hermano. Y yo, hermano, a veces, porque, ¿y por qué les digo esto? Por Mateo 8, 21 y 22. Porque dijo, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Una palabra bien fuerte que le dijo, hermano. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. A veces buscamos nosotros así excusas, ¿no? Permíteme que esto pase. No, hermano. En el proceso. Hay una porción bíblica que un día el pastor nos predicó que dice de que iba el pueblo de Israel a rescatar a los que se habían llevado cautivos. Y dice que ellos no querían avanzar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y lástima que me lo está trayendo el Señor a la mente, pero no recuerdo la cita bíblica. Pero dice que mientras iban, Dios obró. Mientras iba, hermano, y a veces nosotros estamos esclavizados a un pensamiento, a un deseo de decir, no, pues es que no puedo porque, ¿verdad? Yo admiro a esos fieles pastores y maestros que no importando la situación de su casa, hermano, siguen al pie del cañón predicando la palabra de Dios. Porque llevan una cruz sobre sus hombros que muchos de nosotros ignoramos. Y los que a veces lo conocen, los critican. Pero el Señor, cuando dice, Jesús le dijo, sígueme. No le dijo, sígueme con todo tu papá y con todo tu mamá y con todos tus hijos. No, le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. No busquemos excusas, hermano. A nosotros se nos hace fácil aquí en la tierra seguir a otras personas o seguir ideales, lo cual es una decisión personal. Pero también es de pensar para qué fui creado, a qué me aferro en esta vida, qué significa seguir para tener una vida eterna, hermano.
Y de verdad que cada ser humano se nos da la misma oportunidad de servir al único que murió por ti, al Cordero que quitó el pecado del mundo. El otro día escuchaba, yo no recuerdo si lo escuché, si lo soñé, si alguien me lo dijo, no lo recuerdo. Pero me impactó mucho y quizás por eso ando un poquito tocada. Y oí que se me dijo, mira, el Señor Jesús fue a la cruz sabiendo que tú lo ibas a negar. El Señor Jesús fue sabiendo que muchos lo iban a ignorar. El Señor Jesús fue a esa cruz y murió sabiendo que venían ideales que tu mente te iba a trastornar y que ibas a negar la existencia de un cordero. Aún así, sabiendo nuestros pecados, Él fue a la cruz y murió, sabiendo la cantidad de muchos que se iban a oponer a su nombre santo. Sabiendo que te daba la vida con su vida, porque vencía la muerte. Sabiendo todo lo de ti y lo mío. Aún así fue a la cruz. Y es el único que puede salvar tu vida. Porque la palabra de Dios lo deja bien claro. Sé que lo hay en varios salmos. Dice esto que dice en Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, hermano, que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación solo le pertenece a Dios y al Cordero. Y es la que Él dio al entregar su vida en esa cruz. Para que tú y yo, Él no necesitaba de nosotros, Él no necesita de nosotros, hermano. Si Él tiene ángeles ministradores, si Él tiene cantidad, millones y trillones, imagínate, no hay cantidad. Sin embargo, Él conoce el nombre de todos y a todos llama por su nombre y a todos los hace ministros. Él no necesita ni de ti ni de mí. Pero su amor fue tan grande que dio a la humanidad perdida en el pecado, perdido en la desobediencia, que un hombre, Adán, entró y maldijo a todo el que naciera después de él. A Él le pertenece la salvación. Un día, hermanos, ya no estaremos aquí en una forma corporal. Estaremos en otro estado espiritual. Los que creemos y los que no creemos. Un estado espiritual del alma. Y Apocalipsis 7, 13 al 17, termina así esta historia. Entonces, Juan estaba siendo ministrado por un ángel. Y él dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, bueno, me vestí de blanco, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Preguntaba el anciano. Yo le dije, dijo Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Algunos pasarán la gran tribulación, hermanos, según lo que dice este verso. Y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es que de la única forma que puedes lavar tus ropas y emblanquecer es humillándote y pidiéndole perdón a aquel que dio la vida por ti. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Lo guiará a las fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no voy a tener yo que enjugarme
mis lágrimas. Y lo que puedo ver, hermano, que aquellos que siguen al Señor, y esto es lo que me tocó la conciencia, que aquellos que la palabra habla de los que siguen al Señor en Apocalipsis 14:4, no aprendieron a seguirle en el cielo, aprendieron a seguirle aquí en la tierra. Aprendieron a reconocer y a limpiarse y a humillarse y a reconocer que la salvación solo le pertenece a Dios. Aprendieron a conocer la voz de Jesús. Aprendieron a servirle, hermano, aprendieron a servirle. Aprendieron a beber del agua de la vida. Y aprendieron a seguir al Cordero de Dios aquí en la tierra. No crea que usted va a vivir como usted le place. Y allá le van a dar vestiduras blancas y le van a decir, sigue al Cordero. No, hermano. Venimos a esta tierra para aprender. Y tal vez nuestra excusa será, bueno, es que a mí nadie me enseñó. Es que a mí no me dijeron, hermano, hoy la Biblia está por donde quiera, hasta en los aparatos. Ya le iba a enseñar el teléfono, pero está ahí. Hasta en los aparatos, hermanos, usted encuentra la Biblia. Aprendieron a seguir al Señor. ¿De dónde eran? ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que me impactó más de este Apocalipsis 7? Es cuando dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Los que le siguen aprendieron a recibir al gran pastor, obispo de nuestras almas como pastor real. Lo aprendieron aquí, en la tierra. Y dice también, no porque aquí terminen, y dice, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Son los que le sirven al Señor. Son los que le siguen al Señor. Son los que se despojan de sí mismos y le creen al Dios de los cielos. Estos son, dijo, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, hermano, la pregunta es personal. ¿Tú crees que tú estás en ese grupo? Porque un día ya no estaremos aquí. Y hay un libro donde están escritos los nombres. Y no sé, hermano. No sé, hermanos míos. Y amigos, tal vez el que me escucha. Quizás algunos pierdan la oportunidad. Hoy puede ser el último día. Cuando recordaba acerca de estos, me acordaba de mi padre terrenal. Un tiempo, por un periodo bien chiquito, yo fui a vivir con él, ya grande. Y no había fin de semana que él no enfermara. Ay, ya dejé la Biblia. Y yo me acuerdo que yo le oraba. Entonces la Biblia la tenía ahí arrinconada y yo le dije, ¿me permite agarrarla? Y le oraba los salmos a mi papá. Y pues él falleció hace, creo que va a cumplir 2 años. Y qué lástima, hermanos, que él perdió la oportunidad. Que no sea, hermano, no seas tú ese caso. Porque Dios a todos nos ha dado la vida. Porque Dios a todos nos ha dado. Yo decía, Señor, esta mañana, después
de que pensaba, meditaba en esta palabra, le decía, Señor, gracias por el agua que nos diste para beber. Pensaba en los niños que han quedado huérfanos en esta guerra. Gracias por los ojos que nos diste, porque el Señor así va a decir, te di ojos para leer, te di boca para hablar, te di nariz para respirar, te di oídos para oír. De todo nos va a tomar cuenta, hermano. Pero la pregunta es, ¿sigues a Jesús? ¿Sigues al Cordero que quitó el pecado del mundo? Porque si es así, su palabra dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por haber hablado a mi corazón, Señor. Y te pido perdón, Señor, por los años que no te tomé en cuenta, Señor, en mi vida, Padre. Te pido perdón, Santo, del Santo Cordero de Dios, que nunca me humillaba, Señor, a reconocer mis pecados, a limpiarme y a lavarme en la sangre preciosa tuya, Señor. Te pido perdón, Señor, por nunca había reconocido antes que en esa cruz tú moriste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Y no reconocerte como tal, Señor. Perdóname. Te ruego, Señor, por todo aquel Padre, por todos mis hermanos, Señor, que necesitan a tener un encuentro genuino contigo, Padre. Te ruego porque en las iglesias, Señor, yo he vivido, Padre, eso. Sé que hay muchos estafadores y engañadores, y sé, Señor Padre, que hay unos los asolapan y los convierten hasta en líderes de oración, Señor. Padre, es que así somos ciegos, Padre. Pero yo te pido por aquel, Señor, que quiere seguir tus pasos, que quiere ser íntegro, que quiere, Señor, seguir tus pisadas, Señor. Que tú nos des fuerzas para seguir adelante, que mandes tus ángeles, Señor, a acampar alrededor nuestro, para que nos sostengan, Señor, y sigamos, Señor, en esta carrera de la fe. Sigamos siguiendo los pasos, tus pisadas, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor de la gloria. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Y, Señor, en ti están todas nuestras almas y todos nuestros corazones. Y todos nuestros pensamientos están en ti, Señor. Gracias te doy por este día, porque me permitiste, Señor, salir al aire a pesar del corto de luz, a pesar de estos vientos. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, yo elevo esta oración y a cada uno de mis hermanos. Acuérdate, Padre eterno, acuérdate de mi hermana Ale, del pastor Culicuy. Acuérdate de Katy Hernández, de la hermana Mónica Pozo. Acuérdate, Padre Celestial, de Marley, de mi hermana Miriam, de Ale, de Sony, de Julie, de mi hermana Leticia, de todos los que se conectaron, Señor. Gracias, Padre. Y que la protección del Santo y la comunión del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén y amén. Gracias, mi hermana Silvia, bendiciones. Gracias, mi hermana Miriam. Gracias, Sony. Dios te bendiga y que la comunión del Padre, por mi hermana Judith, Padre, sé con tu sierva, Padre. En tus manos la pongo, Señor. Cuídala y guárdala y dale los deseos de su corazón, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ay, mi hermana Beatriz Uncín.
Marisela Valdés, Dios la bendiga. Mi hermana Brenda, Dios me la bendiga. Arca de Alianza, bendiciones, oro por todos los pastores cada día. Dios me los bendiga. Leticia Arredondo, uy, pensé que era Leticia Pacheco. Leticia Arredondo, bienvenida. Dios le bendiga. Mari, Ale, gracias mi amada por tanto apoyo. Mujeres en Acción. Anabel Vivar, sierva de Dios, gracias. Araceli Torres, bendiciones a todos los que se conectaron. Dios me los bendiga, y si le gustó el tema para compartir, compártalo. Y desde ya le doy las gracias a todos los que compartieron. Bendiciones y nos vemos el próximo jueves si el Señor nos presta la vida y si así lo quiere. Bendiciones, amado. Hasta la próxima.